Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar de una operación que está muy relacionada con la convolución, la cual es la correlación. La correlación es una operación que nos va a permitir el poder ver qué tanto se parece una señal a otra. Esa es una de sus principales utilidades. Aquí el, el sentido que le damos es de que correlacionamos una señal con otra y el resultado que obtenemos de llevar a cabo esta correlación nos indica qué tanto se parece una señal y en qué instante de tiempo se parece más este par de señales. Como tal, la correlación está definida como la correlación de la señal X con la señal Y queda definido como la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de x de n por y de n menos l. Para valores de l igual a 0, más menos 1, más menos 2, así sucesivamente. Es decir, para l positivos y negativos. De manera equivalente también podemos definir la correlación de la señal x con la señal y como la sumatoria desde n igual a menos infinito infinito x de n más l que multiplica a y de n. Ambas expresiones son equivalentes. Podemos utilizar cualquiera de las dos de manera indistinta. Ahora bien, aquí lo que hay que hacer notar que a diferencia de la convolución, la cual es una operación que es conmutativa, es decir, convolución de la señal x con y es igual a la convolución de la señal y con x, en el caso de la correlación, viéndola como una operación, no es una operación conmutativa. De hecho, la correlación de la señal y con x, basándonos en la expresión anterior, quedaría definida como la sumatoria de menos infinito a infinito de y de n más l que multiplica a x de n. Y estas dos expresiones son diferentes. De hecho, algo que se podría demostrar fácilmente es que la correlación de la señal x con y es igual a la correlación de y con x, pero espejeado. Es decir, si encontramos la correlación de la señal x con y quisiéramos obtener la correlación de la señal y con x, lo único que tendremos que hacer es obtener la versión espejeada de esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, nomás tener cuidado en eso a la hora de llevar a cabo la correlación. Algo que hay que hacer notar y lo cual decimos que la correlación es una operación muy cercana a la convolución, es que se puede implementar la correlación a partir de la convolución. Para observar eso, veamos esta expresión que tenemos aquí. Podemos observar que la estructura es muy similar a la de la convolución, es decir, tiene involucrado una sumatoria, se va multiplicando elemento a elemento las muestras de ambas señales y de una u otra manera implica el que una de las señales vaya desplazándose, ¿de acuerdo? Entonces, tomando en consideración esto, podemos ver que es muy parecido a la convolución. De hecho, la manera de poder llevar a cabo la correlación de una señal con otra a partir de la convolución viene dado por la expresión correlación de x con y es igual a la convolución, un momento, a la convolución de la señal x de n
convolucionado con la señal y de menos n, evaluando o para n igual a l. Es decir, pudiéramos calcular la convolución de la señal x con la versión espejeada de la señal y, el resultado que obtengamos en función de n, nomás sustituir n por l, y eso que obtengamos es la correlación de la señal x con la señal y. De hecho, a partir de esto, se puede ver claramente que la correlación no es una operación conmutativa, ya que correlación de y con x, de acuerdo a esta equivalencia con la convolución o implementación con la convolución, quedaría como y de n convolucionado con la versión espejeada de x de n. Y aquí se puede observar más claramente que xy de l es distinta a la correlación de y con x. ¿De acuerdo? Y de hecho, aquí se podría ver claramente cómo si se cumple esta identidad que tenemos aquí. Entonces, ese es uno de los puntos importantes de la correlación, que la podemos implementar a partir de la convolución. Es decir, si nosotros ya tenemos bien implementado en nuestro dispositivo digital la convolución, entonces sencillamente podemos implementar la correlación. Lo único que tenemos que hacer es que cuando implementamos la convolución implica la inversión o el espejeo de una de las señales y después posteriormente irla desplazando. En el caso de la correlación no llevaríamos a cabo ese espejeo, sino directamente estaríamos haciendo el desplazamiento de la señal sobre la otra e ir multiplicando muestra a muestra. Pongamos unos ejemplos numéricos. Supongamos que x de n es la señal 3, 1, 2 con el índice 0 aquí en esta muestra, y de n (5, 4, 1) también con la muestra 0 aquí. Si quisiéramos llevar a cabo la convolución de ambas señales, sabíamos que lo podíamos implementar mediante un método, digámoslo así, tabular, en donde poníamos una señal, en este caso por ejemplo aquí ponemos y, la señal x la escribimos de arriba hacia abajo, lo que hacíamos posteriormente era calcular los productos en donde se cruzan los valores. En este caso aquí tendríamos un 15, un 12, un 3, 5, 4, 1, 10, 8, 2 y posteriormente ir sumando por diagonales, es decir, este valor, lo cual nos daría ya como resultado de la convolución un 15, luego posteriormente 5 más 12, 17. El siguiente valor es sumar todos los elementos de esa diagonal, que sería 14 y 3, 17 de nuevo, luego 8 más 1 y posteriormente el 2. Ese sería el resultado de la convolución. El resultado de la correlación podemos dejarle el índice n o l, no hay tanto problema. De estas dos señales que tenemos aquí, lo podríamos llevar a cabo de igual manera con la ¿cómo se llama?
con la del método tabular, ¿no? Aquí utilizaríamos esta expresión que tenemos aquí. Lo que nos dice es de que la X la dejamos tal como está o en el orden que está, 3, 1, 2, y la Y sería espejeada. Caso contrario a la convolución, que iría 5, 4, 1. Esos son los valores que tendrían que ir. En el caso de la correlación los pondríamos de abajo hacia arriba. Y obtengamos los resultados del mismo procedimiento. Tendremos un 3, un 1, un 2, un 12, un 1, un 8, 15, 5 y 10. Y volvemos a sumar por diagonales. De tal manera que el resultado de esa convolución sería un 3, un 13, un 18, un 5 más 8 sería 13 de nuevo y 10. ¿De acuerdo? De hecho, ya que tenemos este ejemplo numérico, veamos cuál es el resultado de sacar la correlación de Y con X. Los valores de Y son 5, 4, 1. Los ponemos en el mismo orden que la convolución. Y los valores de X los escribimos de abajo hacia arriba. Sería 3, 1 y 2. Calculamos los valores. 5 por 2 son 10, 8, 2, 5, 4, 1, 15, 12 y 3. Y volvemos a sumar por diagonales, lo cual nos da como resultado un 10. 5 más 8 es un 13. Luego tendríamos 15 más 4. De hecho acá nos equivocamos. Bueno, 15 más 4, 19 más 2, 21. Posteriormente un 13 y por último un 13. Aquí nos equivocamos, aquí era 4 por 1 es 4, lo cual daría de resultado, en vez de 18, un 21. Y este es el resultado. Y podemos ver que R, la correlación de X con Y, es decir, este de aquí, es la versión espejeada de este de acá, y así podemos ver de manera, con un ejemplo, esa propiedad de la correlación, ¿no? Que como tal no es una operación conmutativa, pero sí presenta esta característica que correlación de X con Y es igual a la correlación de Y con X, pero espejeado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora veamos algunas características de la correlación. Ok. Bueno, así como definimos la correlación de la señal X con la señal Y, podríamos definir la autocorrelación, es decir, la correlación de la señal consigo mismo. Bueno, vamos a ponerle N, que quedaría definido como la convolución de la señal con su versión espejeada. ¿De acuerdo? Y de hecho,
Esto sería igual a la sumatoria que les había puesto aquí al principio. Esta de aquí. N igual desde menos infinito a infinito. Sumatoria. De hecho, para ser consistentes estos vamos a dejarlos como L's. N más L que multiplica a X de N. ¿De acuerdo? Ahora bien, si calculamos la autocorrelación de una señal para i igual a 0, basándonos en esta expresión que tenemos aquí, sería la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de x de n más 0 por x de n. Esto sería igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de x de n por x de n igual a esto que tenemos acá. Y vean, esta expresión que tenemos aquí, siempre y cuando la señal x sea una señal real, es decir, que sus muestras sean muestras reales, entonces lo que estaríamos calculando de una u otra manera sería la energía de la señal. Que es a lo que quiero llegar con esto, es de que podemos calcular la energía de una señal a partir de la autocorrelación de la misma. Calculamos la autocorrelación, evaluamos para L igual a 0 y lo que estaríamos calculando propiamente sería la energía de esa señal. De igual manera, otra de las características de la autocorrelación, basándonos ya en esa igualdad que tenemos con la convolución, correlación de x con y es igual a la convolución de x convolucionado con y de menos n para n igual a l. Supongamos que tenemos el siguiente esquema. Supongamos que tenemos un sistema al cual está ingresando la señal x de n, tiene respuesta al impulso y de n y salida y de n. De lo que habíamos visto de la convolución, la relación que existe entre la salida y la entrada del sistema está definido por la convolución como convolución de la respuesta al impulso con la señal de entrada. Así, si partimos de un sistema con estas características y quisiéramos encontrar la correlación, por ejemplo, de la entrada con la salida de ese sistema, podemos basarnos en esto. De hecho, tendríamos que es la convolución de x de n convolucionado con y de menos n evaluado para n igual a l. Esto sería igual, sustituyendo y por este término de aquí, tendríamos convolución de x de n convolucionado con h de n convolucionado, con h de menos n convolucionado con x de menos n. El menos n es debido a que el índice, en vez de ser n, ya van a ser menos n en este caso. Para n igual a l. Aprovechando la propiedad de conmutatividad de la convolución, tendríamos x de n convolucionado con x de menos n convolucionado con h de menos n. Y esto a final de cuentas sería la autocorrelación de la señal. La autocorrelación de la señal convolucionado con la respuesta, la versión espejeada de la respuesta al impulso. De igual manera, pudiéramos definir la autocorrelación de y, la salida, con la señal de entrada. Siguiendo el mismo procedimiento,
sería y de n convolucionado con x de menos n para n igual a L. Esto sería igual a esto de aquí. Y finalmente esto sería igual a la convolución de la respuesta al impulso convolucionado con la autocorrelación de la señal de entrada. Y por último, pudiéramos definir incluso la autocorrelación de la salida del sistema. Esto sería y de n convolucionado con y de menos n para n igual a L, sustituyendo a qué es equivalente la salida del sistema, que es la convolución de la respuesta al impulso, con la entrada, sustituyendo eso en esta expresión, tendríamos algo similar a esto. Y haciendo un reordenamiento, aprovechando la conmutatividad de la convolución, eso sería la autocorrelación de la respuesta al impulso convolucionado con la autocorrelación de la señal de entrada. Y vean, esto a final de cuentas se pudiera utilizar, por ejemplo, para conocer el comportamiento de un sistema. Imagínense que ustedes conocen la señal x de n y conocen su autocorrelación. E inyectan esa señal x a un sistema y sacan la autocorrelación de la salida con la entrada. Al final de cuentas, lo que nos está diciendo eso es de que esa correlación de la salida con la entrada no es otra cosa que la convolución de la respuesta al impulso con la autocorrelación de la señal de entrada. Si ustedes conocen entonces lo que les quedaría sería la respuesta al impulso. Yendo más allá, si ustedes pudieran asegurar que la autocorrelación de la señal de entrada, este término que tenemos aquí encerrada, fuera un impulso, entonces lo que obtendrían del resultado de la autocorrelación de la salida con la entrada sería puramente la respuesta al impulso. ¿Qué señales? En principio, su autocorrelación es un impulso, es decir, que esto pudiera ser un impulso. Un ejemplo de esas señales podría ser la señal de ruido blanco. La señal de ruido blanco, su autocorrelación en promedio va a ser un impulso. Entonces, otra manera para poder modelar un sistema sería inyectándole ruido blanco y calcular la autocorrelación de la salida con la autocorrelación de la correlación de la salida con la entrada. Entonces lo que nos daría de resultado no sería otra cosa que la respuesta al impulso. Bueno, ahora bien, ¿para qué podría servirnos la correlación? Dijimos que es una operación que nos permite saber qué tanto se parece una señal a otra, o el resultado de la correlación va a ser máximo cuando una señal es lo más parecido a la otra. Una posible uso de la autocorrelación podría ser, por ejemplo, en el radar. En un radar tenemos una antena, la cual propaga una onda electromagnética. Esa onda electromagnética choca con el objetivo. Supongamos que esto es un avión. Esa onda choca
y regresa de nuevo hacia hacia nuestra antena, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que lo que estamos transmitiendo en el instante de tiempo cero es un pulso cuadrado. Este es el instante de tiempo cero y tiene una duración, ese pulso cuadrado, de tau. Ese pulso se propaga, tarda cierto tiempo en propagarse. Qué tan rápido se propague depende del medio en el que estemos trabajando y dependiendo qué tipo de señal se esté propagando. Se propaga ese pulso, choca con el objetivo y rebota y regresa a nuestra antena. De tal manera de que la señal que estaríamos recibiendo, este es el instante de tiempo cero, en un caso ideal sería ese mismo pulso cuadrado, pero desplazado, donde este instante de tiempo que llamé delta t va a ser función de, más bien, es todo el tiempo que le tomó a la señal ir y regresar desde nuestra antena transmisora. Y en función de esto, o la distancia, va a ser proporcional a ese periodo de tiempo o a ese instante de tiempo. Supongamos, por ejemplo, que estuviéramos trabajando con ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío. La velocidad de propagación sería la velocidad de la luz, de tal manera que podemos calcular esta distancia fácilmente, ¿no? De hecho, este tiempo sería proporcional o sería 2 veces la distancia, uno para ir y otro para regresar. Es el mismo principio que se utiliza en el sonar, entonces ahí lo que se estaría propagando serían ondas acústicas, ahí lo que estaríamos manejando sería la velocidad del sonido y dependiendo el medio en el que se esté propagando, puede ser aire, eh, puede ser agua, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se utilizan en los sonares para detectar bancos de peces o el fondo marino, etc. Entonces, ¿cuál es el principio básico de la correlación? Lo que estaríamos nosotros haciendo sería sacar la correlación de la señal que estamos propagando, correlacionado, bueno, no lo voy a poner como un asterisco, lo voy a poner como una C, correlacionado con esta señal que estamos recibiendo, con esta de acá. Y en principio, el resultado de esa correlación nos va a dar un máximo justamente cuando ambas señales se parecen más. Más o menos el resultado, bueno, el resultado de esa correlación de esos dos pulsos cuadrados nos daría una señal así triangular. Eso lo pueden hacer si gustan en MATLAB. Y el máximo de este triángulo sería justamente a la mitad del instante de tiempo en el que ocurre nuestro pulso cuadrado de regreso. Y ya podríamos nosotros medir este tiempo y de esa manera calcular a qué distancia se encuentra nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Otro posible uso que podemos hacer de la correlación es para determinar qué tanto se parece una señal a otra. Por ejemplo, este sería el principio, no necesariamente es esto, pero este es el principio que se utiliza, por ejemplo, en Shazam para determinar qué canción se está escuchando. Ahí lo que está sucediendo es de que, o el principio, este sería el principio, se toma un pedazo de la señal, se correlaciona con todo el banco de canciones que se tienen y el máximo de esa correlación nos indicaría a qué canción pertenece ese fragmento que estamos escuchando, ¿de acuerdo? Así como tenemos correlación en una sola dimensión, pudiéramos tener correlación o llevar a cabo la correlación, por ejemplo, para señales bidimensionales, es decir, que tengan dependencia de dos variables independientes, y pudiéramos aplicar la correlación en imágenes. Ahí la correlación nos indicaría qué tanto se parece una imagen a otra, ¿no? Que podría ser
No exactamente esto, pero este sería como el concepto básico que se aplica para detectar si en una fotografía a quién pertenece cada rostro, ¿no? A qué persona corresponde cada rostro. Entonces, esta es una operación muy útil que nos permite determinar qué tanto se parece una señal a otra y con eso podemos determinar cuándo ocurrió, cuándo se parecen más, qué tanto se parecen, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la aplicación práctica que tenemos de la correlación. A continuación, voy a presentar una simulación en Octave o MATLAB para que queden estos conceptos más claros y se pueda ver la diferencia con respecto a la convolución. En esta simulación veremos numéricamente la convolución y la correlación. Empezamos primero con dos señales x igual a 2, 3, 4, 1, 3, 2, por ejemplo, y la señal y igual a 1, 4, 5, 0, 5, 1. Por ejemplo, esos dos. Entonces, primero calculemos la convolución. Para esto podemos utilizar el comando de MATLAB o Octave, que sería conv. Y en este caso, convolución de la señal X con la señal Y. Y este sería el resultado. Y de hecho, lo primero que podemos observar, una de las propiedades de la convolución, es de que es una operación conmutativa. Entonces, en principio, si cambiamos el orden de los operandos, debería dar el mismo resultado, que es lo que observamos en este punto. ¿De acuerdo? Esto es en cuanto a la convolución. Podemos tener convoluciones de señales pequeñas, así de pocas muestras, o de muchísimas más muestras, ¿no? Eso es indistinto. Aquí, a final de cuentas, el que lleva a cabo la tarea o el procedimiento es la computadora. Algo que también hay que hacer mención y recordar es que, por ejemplo, para dos señales de duración finita, como son este caso, el resultado de la convolución es el número de la cantidad de muestras que tenemos en el resultado es la cantidad de muestras de la primera señal más la cantidad de muestras de la segunda señal menos 1. Por ejemplo, la primera señal tiene 6 muestras, la segunda señal tiene también 6 muestras, por lo tanto el resultado debe de ser 11 muestras, o debe tener 11 muestras distintas de 0, que sería 1, 2, 3, 6, 9, a ver, 3, 6, 9, 10, 11 muestras. Ahí está, ¿no? Ahora bien, algo que hay que podemos hacer ahora es ver cómo se comporta con la correlación. A final de cuentas, la correlación se puede implementar con la misma convolución. En este caso sería la convolución. Si queremos calcular la correlación de la señal X con Y, con la señal Y, sería la convolución de X con la versión espejeada de la señal Y. En este caso, como las señales las estoy guardando como un vector renglón, puedo utilizar el comando flip lr, el cual hace un flip de izquierda a derecha, será flip lr de Y. Y ese sería el resultado de la correlación. Veamos ahora cuál es el resultado de la correlación de la señal Y con la señal X.
Y vemos lo que habíamos dicho. Como tal, la correlación no es una operación conmutativa, es decir, que podemos intercambiar los operandos y obtener el mismo resultado. Sin embargo, sí se cumple que si intercambiamos los operandos, el resultado va a ser la versión espejeada de como si no los hubiéramos espejeado. Por ejemplo, aquí tenemos un 2, aquí tenemos un 2. 11, 11. 23, 23, 23, 23, 34, 34. Vemos que esta es la versión espejeada de esto, que es una de las propiedades de la correlación. Ahora bien, yendo un poco más allá, esto es en cuanto a las cuestiones básicas ¿cómo se llama? De la convolución o de la correlación. Ahora veamos algunas aplicaciones. Para esto voy a cargar un archivo de audio que tengo almacenado en mi computadora. Lo hago mediante este comando que se llama AudioRead. Estoy cargando un archivo de formato OGG y es un ladrido. Ese archivo de audio me lo va a guardar en un vector o una matriz que estoy llamando YDOG y en FS me guarda la frecuencia de muestreo. Y aquí está. Tenemos que ese ladrido es una matriz de 61.573 renglones por 2 columnas. Las 2 columnas es debido a que se trata de un archivo grabado en estéreo, los 2 canales, una columna para cada canal. Y la frecuencia de muestreo está grabado de ese archivo de audio a una frecuencia de muestreo de 44.100 muestras por segundo. Ok, para no complicarnos la existencia por el momento, me voy a quedar con uno de los 2 canales, el izquierdo o el derecho, no hay inconveniente. Voy a llamarlo YDOG-U. Sería YDOG. Me quedo con todos los renglones y me quedo con la primera columna. Ahí está. Bueno, podemos escuchar este archivo de audio con el comando sound. Le pasamos el vector con las muestras YDOG-U y la frecuencia de muestreo. Y debería de escucharse. A ver, lo voy a reproducir de nuevo. Ahí está. Podemos observar ese archivo de audio. Con una gráfica plot. Y ahí está. Si nos fijamos, creo que eran 2 ladridos. Entonces aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Entonces, podríamos hacerlo lo siguiente. Podemos hacer un procedimiento rápido de filtrado. Supongamos que la respuesta al impulso de nuestro filtro tiene la siguiente forma. Que son 5, 6, 7, 8, 9, 10 unos multiplicado por un décimo. O sea, propiamente la respuesta al impulso van a ser un décimo, un décimo, un décimo, un décimo, así 10 veces. Entonces, podríamos hacer que la señal filtrada sea la convolución de ese ladrido dogu con nuestro filtro que acabamos de proponer.
Y con eso ya obtuvimos la señal filtrada. Veamos qué diferencias hay. Esa sería nuestra señal filtrada. Aquí. Y voy a graficar encima de esa la señal original. Y bueno, ahí vemos el par de señales. La roja es la original y la azul sería la filtrada, ¿de acuerdo? Ahorita tal vez no se nota tanto. Ese filtro que puse se puede ver como un filtro pasabajas, muy rústico por decirlo de alguna manera. Pero por ejemplo, aquí se puede apreciar un poco ese comportamiento pasabajas. Quedamos que la figura en rojo es la señal original. Vemos que aquí tiene un cambio abrupto. Un cambio abrupto corresponde a una componente de alta frecuencia o de más alta frecuencia. Y vemos que la señal filtrada ya no tiene ese cambio abrupto, ¿no? Entonces, como tal, se está comportando eso que estamos definiendo como un filtro pasabajas, ¿de acuerdo? Tal vez se pudiera ver un poco mejor esto en el dominio de la frecuencia. Plot FFT shift, el valor absoluto de la transformada rápida de Fourier. Primero el de la señal original. La vamos a poner también en rojo. Antes de eso voy a... ya había cerrado la ventana. Ahí está. Esta es el espectro de frecuencia de nuestra señal original. Aquí el centro es la frecuencia 0, para acá son frecuencias positivas y para acá frecuencias negativas. Y voy a graficar el espectro de la señal filtrada. Filtro. Esa la voy a poner en azul. Y bueno, aquí está nuestra señal filtrada, sobrepuesta. Y lo que habíamos comentado, ¿no? Ese filtro que estoy proponiendo se está comportando como un filtro pasabajas y lo que podemos observar es que las componentes de alta frecuencia son más tenues, las que están en azul son más tenues que las de la señal original. O sea, sí se está comportando como un filtro pasabajas. Entonces esa sería la primera aplicación de la convolución, ¿no? Podemos llevar a cabo filtrado. Ahora bien, vamos con la correlación. Habíamos dicho que uno de los objetivos de la correlación era el ver qué tanto se parece una señal con otra. Y de hecho, nos va a dar un máximo esa señal de correlación cuando se parecen las dos señales lo más posible o lo más. En este caso, voy a crear un vector de ruido de 200.000 muestras y una columna. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo que voy a hacer es, en ese vector de ruido voy a embeber el ladrido que
que teníamos. Entonces voy a decir señal contaminada, señal con. Bueno, antes de eso voy a generar una señal de la misma longitud que el ruido. Posteriormente voy a meter el ladrido dentro de esta señal. Digamos que el ladrido empiece en la muestra, no sé, 24.500. Ajá. Me faltó indicarle que es en la columna 1. Ahí está. Esa sería nuestra señal de ladrido. Ahí está, lo único que hice fue desplazar el ladrido. De hecho, podríamos sacar la correlación de esta señal con el ladrido original y nos debería de dar un máximo justamente a la mitad de donde ocurren este par de ladridos. Lo podemos hacer ahorita rápido. Graficar la convolución de esta señal con el ladrido, con la versión espejeada del ladrido. En este caso, como son vectores columna, utilizamos el comando flip up down de y2. Esperamos un poco a que haga todo el cálculo. Ok. Y vemos cómo ocurre justamente el máximo, más o menos por donde habíamos dicho, ¿no? O sea, justamente plot, plot señal. Bueno, el máximo debería ocurrir como en la muestra 50.000, más o menos. A ver, creo que borré el otro. Ok, más o menos, ¿no? Ahí por la muestra 50.000, ahí nos muestra el inicio. Tenemos un máximo justamente a la mitad. Entonces, aquí estamos utilizando la correlación para detectar justamente cuándo ocurrieron los ladridos, que es lo que estamos haciendo en este caso. Pero otra de las cosas importantes que podemos hacer con la correlación es, por ejemplo, ver si está presente dentro de una señal ruidosa una señal que estamos buscando. Por ejemplo, supongamos
que señal ruidosa es igual a la señal que habíamos definido, que es el ladrido desplazado, más el ruido, el vector de ruido. Por ejemplo, si graficáramos esa señal ruidosa, no podríamos detectar, así como está, si hay un ladrido presente o no. De hecho, podríamos escuchar, perdón, esa señal ruidosa. A ver, se los voy a poner de nuevo. Sin embargo, en principio la correlación es inmune a eso. En principio, si sacáramos la correlación de señal ruidosa con el ladrido original, debería de ser capaz en principio de poderlo detectar y de entregarnos un máximo cuando se parece más el ladrido con ese ladrido contaminado con ruido. Esperemos un poco. Y ahí está, ¿no? Por la presencia de este impulso, podemos determinar de que sí existe el ladrido embebido en esa señal ruidosa. De hecho, esto que estamos graficando es el resultado de correlacionar la señal ruidosa, que llamé señal RE, con el ladrido original. Y vemos que este impulso o este máximo está ocurriendo justamente donde ocurre o donde sucedió las señales de ladrido, ¿no? O la señal de ladrido. Entonces, esta es una de las cosas importantes con la que podemos utilizar la correlación. Detectar en un ambiente ruidoso si está presente una señal de interés o no. Y esto lo hacemos mediante la correlación. Bueno, espero que con estos ejemplos hayan sido de utilidad y quede más claro el concepto de la convolución y la correlación. Nos veríamos hasta el próximo video.